¿Por qué después de este partido loco ante el Atlético de Madrid hay más motivos para creer en este equipo que para no hacerlo? Lo vamos a descubrir en este vídeo. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la lupa de este Barça 4, Atlético de Madrid 4, 8 goles los que vivimos ayer en Montjuic, en un partido espectacular que tuvo absolutamente de todo, tuvo drama, tuvo desconexiones, tuvo momentos de fútbol brillante, grandes actuaciones individuales, en una oda al fútbol, en un partido que creo que el Barça mereció ganar. Jugó un muy buen partido el equipo de Hansi Flick durante la mayor parte del partido, pero dejó detalles también, creo, interesantes para analizar aquí, para ver un poco qué es lo que el Barça tiene que controlar en escenarios de vida o muerte, de eliminatoria, en aquellos partidos en los que cuando ya tienes prácticamente todo ganado, recordemos que en el minuto 80 de partido el Barça ganaba 4-2, no puedes perder esa ventaja, no puedes hacerlo porque ibas al Wanda Metropolitano con 2 goles de ventaja, que es una barbaridad, y finalmente te vas con los bolsillos vacíos, algo que evidentemente dejó muy poco satisfecho a Hansi Flick, al staff, a los futbolistas, que se veían muy enfadados al finalizar el encuentro. Creo que es un partido para sacar distintas lecturas del encuentro, para ver los puntos positivos, que creo que hubo muchísimos. Creo que el Barça tiene que sacar muchas cosas buenas del encuentro ante el Atlético de Madrid y detalles puntuales que no lo son tanto, y lo vamos a analizar todo, lo muy bueno que hizo el Barça para jugar un partidazo durante muchos momentos, porque no olvidemos que remontarle un 0-2 al Atlético de Madrid, pasar de un 0-2 a un 4-2 es espectacular, y aquello que el Barça tiene que corregir para ya no solo la vuelta de esta eliminatoria, sino para el tramo decisivo de la temporada, porque esto no para, y la próxima semana hay Champions, este fin de semana hay Liga, jornada decisiva, como lo van a ser todas, así que creo que hay mucho que analizar. Como siempre os digo, si os gustan los análisis, si os gusta la lupa, no olvidéis en darle me gusta al vídeo, me ayudáis muchísimo, dadle, comentad por aquí abajo lo que os pareció el encuentro y no olvidéis en compartir este vídeo en vuestras redes, con vuestros amigos, donde sea, para que cada vez seamos más. Así que ahora sí, ya que sin más dilación empezamos con la lupa. Hay que señalar, evidentemente, que a los pocos segundos de empezar el partido el Barça salió mal. Y esto es algo que ya hemos visto en algunos otros encuentros, que el Barça no sale enchufado, no sale concentrado, sale con destensiones impropias del escenario de competición en el que nos encontrábamos ayer. Y ya para empezar vimos que tras sacar del centro del campo el Atlético de Madrid encontró esta ventaja justo al sacar de centro. Fijaos cómo evidentemente la presión del Barça, ya lo sabemos, el delantero, en este caso Ferran, está pendiente del central. Ahí Ferran, yo personalmente prefiero siempre que cuando empiezas el partido, cuando todavía está todo muy fresco, el delantero esté más abajo, vayas a un poco a ver por dónde va el Atlético de Madrid, y en este caso que el delantero tape ese pase al posible mediocentro. El Barça ya está preparando el fuera de juego, y claro, el Atlético de Madrid ahí va a encontrar ese pase, va a encontrar esa ventaja. Y fijaos aquí como al recibir Julián Álvarez, y ya el Atlético de Madrid tiene a Griezmann llegando por banda derecha, tienen banda izquierda llegando a Javi Galán, tienes el equipo desplegándose con mucha facilidad. 13 segundos de partido, los 13 segundos el Atlético de Madrid ya te había hecho todo esto, y esta es la jugada que terminaría provocando el córner del 0-1, que llegaría justo después. Pero es que pocos minutos después llegaría esta jugada. Minuto 5, el Barça todavía no había logrado asentarse en el partido, había quedado noqueado, diríamos, un poco aturdido por el gol recibido al minuto de encuentro. Y ahí está jugada, el Atlético ya está defendiendo como es habitual en su bloque bajo, ya que Koundé hace un mal pase. El pase de Koundé es con poca tensión, un pase que no es bueno, porque ante el Atlético de Madrid parece que el rival te está dejando, que te están permitiendo jugar más fácil porque están muy abajo, pero la realidad es que cuando tienes a futbolistas del nivel de intensidad de concentración de Julián Álvarez, no puedes permitirte estos lujos. Aquí Koundé da un mal pase. Estoy de acuerdo con vosotros en que aquí para mí Frenkie de Jong tiene que cometer falta. Probablemente hubiese visto ya la tarjeta amarilla minuto 5. Es verdad que el Atlético de Madrid arranca desde su campo, y que, ostras, pensar que con un robo a 70 metros prácticamente te van a hacer gol es pensar muy mal. Yo pienso que aquí un mediocentro tiene que hacer falta. De Jong no la hace. Aún así, para mí el error más importante es el de Koundé, porque no puedes permitir fallar este pase con poca tensión después de haber encajado un gol. Y a partir de aquí, claro, Julián es que es buenísimo. Es que Julián te hace una jugada de mega crack, te conduce. El pase de Julián es muy bueno. Y aquí el Atlético de Madrid ya, minuto 5,
te genera el 2-0. Es un golazo porque es una transición perfecta. Es muy difícil que tras recuperar tan abajo seas capaz de llegar tan fácil al área. Griezmann lo hace bien, recorta hacia su pierna diestra y el remate termina colándose dentro. Claro, tenemos este contexto de partido y aquí yo creo que muchos ya pensabais, madre mía, una competición tirada, porque el Barça 5 minutos había encajado 2 goles, el Atlético parecía haber entrado al partido muy bien, pero la respuesta del equipo a esto fue impresionante. De levantarse, aplaudir y da igual el resultado final, de verdad os lo digo. O sea, ser capaz de levantarte jugando al fútbol, ojo, jugando como tú sabes hacerlo, asumiendo unos riesgos altísimos que luego veremos, es absolutamente impresionante. Hay que decir que el Atlético de Madrid, el plan de partido, a diferencia de lo que vimos en Liga, Simeone ajustó. Simeone en aquel partido jugó en un 4-4-2, pero ya directamente pasó con este inicio de partido a un 5-4-1. Fijaos la posición, aquí lo veis perfectamente, de Giuliano Simeone. El teórico volante se incrustaba como un carrilero, permitía esa línea de 5 con Marcos Llorente, con José María Jiménez, Lenglet y Javi Galán. Línea de 4 con Gallagher, De Paul, Barrios y, ojo, la posición de Griezmann cerrando en esa zona, y solo dejaba Julián Álvarez, que prácticamente arrancaba como un protector de Frenkie de Jong. Aquí lo tenéis perfectamente dibujado, este 5-4-1 del Atlético de Madrid. El Barça a partir de ahí entendió hacia dónde iba el partido y qué es lo que tenía que hacer. Y yo tengo que decir que me gustó muchísimo cómo Hansi Flick entendió lo que pedía el encuentro, porque fuimos viendo varias cositas muy interesantes que vamos a ver ahora. Vamos a fijarnos primero en lo que hizo bien el Barça con balón y luego en lo que hizo bien sin él, aunque todo va atado, al final todo es parte de un mismo proceso. Lo que buscó el Barça ya desde un inicio de partido fue inclinar el campo muchísimo hacia el sector de Lamine Yamal, consciente de que ahí encontraría Lamine una ventaja importante, porque yo creo que Javi Galán es un mal defensor en esta situación, es muy impulsivo, mete mucho la pierna. De hecho, Javi Galán lo pasó ya realmente mal en el partido de Liga ante Rafinha, que era un atacante totalmente distinto a Lamine, y el Barça empezó a inclinar el campo. La posición de Dani Olmo fue importante, fue interesante, porque normalmente le vimos situándose o emparejándose con Clément Lenglet. Fijaos cómo ya Dani Olmo aquí dentro del área está buscando fijar a Lenglet para precisamente inhabilitar esa posible ayuda del central, permitir que fuesen solo Conor Gallagher y Javi Galán en esa banda derecha, y fijaos cómo el Barça aquí conquistaba toda esa frontal. Es muy importante porque Lamine hundía y el Barça ganaba esas segundas jugadas. Y eso fue vital, sobre todo en la primera mitad, para tener un ritmo alto a partir del 0-2, tener un ritmo muy alto, de encontrar situaciones para poder atacar y poder ir hundiendo al Atlético de Madrid. Fijaos cómo una vez ahí el rechace, ahí el centro de Lamine, ¿dónde está Frenkie de Jong? Frenkie de Jong aparece dentro del área. El Barça tiene prácticamente a todos los jugadores de ataque, a todos los centrocampistas más los delanteros en área rival, y eso provoca que el Barça sea capaz de poder hundir mucho al Atlético de Madrid, que cuando el Atlético de Madrid recupere la pelota esté tan hundido que le cueste mucho poder juntar dos pases. De hecho, esta es la jugada que provoca el saque de esquina del empate a 2 de Pau Cubarsí. Esta es la jugada que nace con esta recuperación de Frenkie, presiona luego a Conor Gallagher y fuerza ese saque de esquina que termina con el empate de Cubarsí. El gol es una maravilla, el 1-2 es una maravilla porque vuelve a nacer, vuelve a partir de la primera intencionalidad del Barça, que era encontrar a Lamine Yamal. El 2-1 de Lamine con Jules Koundé es buenísimo, sabemos que es una de las grandes ventajas y es muy difícil que durante 90 minutos no exista un punto de duda, un punto de, bueno, a ver quién va con quién en este tipo de escenarios. Es muy difícil que eso no se dé. Aquí fijaos como Lamine lo que está haciendo es fijar. Javi Galán está protegiendo su espalda porque ve que Koundé se va desmarcando, pero Conor Gallagher no llega a tiempo, no va a llegar a tiempo para presionar, para estar encima de Lamine Yamal. Y aquí Lamine mete este pase fantástico con el exterior. Fijaos dónde deja Jules Koundé, dentro del área. Y aquí Koundé la verdad que está muy bien, porque solo está Ferran Torres en área rival. En el momento del centro solo Ferran está en área rival. El Atlético de Madrid tiene a 1, 2, 3, 4, 5, 6 futbolistas, el 60% de sus jugadores de campo metidos en área propia, y encuentra muy bien el pase, sabiendo que ahí Ferran va a liberar esa zona, que De Paul no está pendiente de Pedri. El pase es buenísimo y fijaos el remate de Pedri, es que es franco punto de penalti, es prácticamente un penalti lo que termina generando aquí Pedri. Es un gran gol. Es un gran gol porque el Barça se había dado cuenta ya previamente de cómo podía hacerle daño al Atlético de Madrid,
que defender mucho más cerca de su portero, de Juan Musso en este caso, no implica defender mejor, porque el Atlético, como ya pasó en Liga, no solo encajó 4 goles, concedió ocasiones claras para haber encajado 5, 6 o más. Es verdad que el Barça encajó 4, pero el Barça se expuso mucho más defensivamente, el Atlético no, y aún así terminó encajando goles. Para mí el principal punto del Barça en el primer tiempo, lo que a mí más me gustó fue el movimiento tanto de Pedri como de Dani Olmo para abrir espacios. Se nota que Hansi Flick estudió con el staff cómo defiende este Atlético de Madrid, los retos que plantea el equipo del Cholo Simeone, y que normalmente lo que busca el Atlético de Madrid es que sus dos centrales, tanto Lenglet como José María Jiménez en este caso, no salgan nunca del área. Porque lo hemos visto precisamente el día del Real Madrid en Liga, que cuando los centrales salen ante equipos como el Barça, el Real Madrid, que tienen atacantes rápidos, Rafinha, que es muy potente, jugadores habilidosos como Lamine Yamal, etcétera, sufren mucho, son centrales pesados, lentos. Entonces lo que buscaba el Barça era, con desmarques más cortos, atraer a los centrales para lateralizarlos un poco. Fijaos aquí como Dani Olmo, a la que ve que hay una opción de pase, se desmarca para recibir el balón y buscar ya con la espuela a Ferran Torres. Muchos me dijisteis ayer en las notas que Dani Olmo no participó demasiado, y es verdad, Dani Olmo no estuvo muy participativo, pero es que el partido era muy difícil para un jugador como Dani Olmo. Pero fijaos que lo que permitía esto, os lo he marcado aquí con esta redondita de color rosa, es que en el momento de la recuperación, al haber metido tanta presión, el Atlético de Madrid tenía a los 11 jugadores en su propia área. 11 jugadores, todos los futbolistas del Atlético de Madrid en el momento de la recuperación, área de Juan Musso. Claro, el partido iba 2-2, como podéis ver en la pantalla, minuto 20. 2-2 y el Atlético ya muy hundido. Esto es muy positivo. Esto es mérito del Barça. Porque el Atlético, el plan de partido no era robar tan abajo. El plan de partido era robar con la posibilidad de encontrar ya ese primer desmarque, ese primer apoyo. Aquí no hay opción a nada. Y el Atlético de Madrid se tiró toda la primera mitad, a partir del 0-2, hasta prácticamente el minuto 70 de partido, pisando el área de Chesney 2-3 veces. No más, no lo hizo más veces. Y evidentemente, como os estaba diciendo, cuando tú recuperas con tan pocos efectivos, por no decir ninguno, delante de la línea de balón, terminan pasando estas cosas, que el Barça recupera rápido porque no hay opciones de pase, y además te pillan saliendo, te pillan hundido, te pillan desordenado, y fijaos aquí como De Jong llega al área del Barça para poder meter el centro que hubiese podido suponer una ocasión de gol. Es decir, creo que esto fue muy importante para el FC Barcelona, el hecho de tener tanta capacidad para aglutinar balón en el último tercio, para moverlo de forma veloz, de forma acertada, meterle mucho ritmo a la circulación y provocar precisamente este tipo de jugadas en las que el Barça tiene la ventaja. Misma situación, pero ahora con Pedri. Un Pedri que me pareció, como os dije ayer, el mejor futbolista del partido, a un nivel excepcional el bueno de Pedri González. Fijaos el desmarque que va a tirar aquí Pedri, es que claro, mirad dónde tiene la línea defensiva el Atlético de Madrid, los dos centrales están en el área pequeña, por lo que aquí los espacios estaban precisamente entre central y lateral muy abajo, porque el mediocentro, en este caso Pablo Barrios, está pendiente de Olmo, que lo está sujetando, y aquí Pedri lo va a detectar perfectamente, se va a desmarcar muy bien Pedri, que entendió constantemente lo que pedía el partido. Fijaos, el desmarque de Pedri es buenísimo, arrastrando a Julián Álvarez. O sea, el que está persiguiendo a Pedri es el delantero centro del Atlético de Madrid. Otra vez minuto 20 de partido. Y estás ya forzando a que el delantero, que es verdad que Julián Álvarez es impresionante, la capacidad física que tiene para recorrer, para aportar, es brutal. Pero fijaos aquí cómo Pedri llega, hace ese control orientado, se gira, y aquí termina metiendo el centro. Claro, otra vez más, el Atlético de Madrid, menos Griezmann, que está fuera del área, tiene a los 10 jugadores en área propia. Menos Antoine Griezmann, mirad dónde está el bueno de Julián, dónde está Simeone, dónde está Conor Gallagher, están todos aquí. Es muy difícil, vuelvo a repetir, que aunque el Barça aquí no saque nada, porque el centro no lo va a rematar nadie, vaya a poder aprovechar esta situación. Lo único que va a hacer el Atlético de Madrid es despejar, perder la pelota, y el Barça va a volver a ganar en confianza. ¿Qué pasaba cuando el Atlético de Madrid se estiraba? Cuando el Atleti intentaba transitar. Fijaos aquí, es una acción que Valde salva al límite. Aquí Valde no se ve bien, pero está recuperando la pelota de un pase que iba al espacio para Marcos Llorente. Si llega a pasar este balón, Llorente encara a portería y probablemente el Atlético hubiese marcado el tercero. Los riesgos están ahí, pero ¿qué pasa? Que cuando el Barça recupera la pelota, fijaos, el apoyo aquí no se ha... El apoyo de Ferran, perfecto. Aquí tenemos a Ferran Torres, que es el jugador que ha sacado a Jiménez de posición al central. Apoyo perfecto para activar a Pedri. Claro, el Barça puede correr.
Y esto para Flick, para los hombres de Hansi Flick, es un sueño húmedo, que poder correr ante este Atlético de Madrid, un equipo lento en línea defensiva, más allá de Llorente, que es el que además más intenta despegarse porque es el más potente. Cuando Llorente, como en esta acción, está fuera, puedes correr, y fijaos aquí cómo el Barça lo aprovecha con Pedri atacando ese espacio, gran apoyo de Ferran Torres, y una vez no logra recuperar, ¿quién es el que recupera la pelota? Pau Cubarsí. Pau Cubarsí salta muy agresivo, muy lejos, y permite que el equipo, fijaos, vuelva a recuperar el balón. Línea defensiva desordenada, Dani Olmo apareciendo. Todo esto en una misma secuencia en la que tú recuperas el balón en una situación comprometida, transitas, lo pierdes, vuelves a ser agresivo con el trabajo defensivo de Íñigo y de Cubarsí excepcional. De verdad, la gente que dice, no, es que el Barça encajó 4 goles, ¿cómo podéis decir que los defensores jugaron bien? Pero viendo el partido y analizando cómo se dan las jugadas y el riesgo con el que juega esta defensa a los 90 minutos ante un equipo como este Atlético de Madrid, que además te cambian prácticamente todo el ataque en el tramo final, te añaden a Samu Lino, a Sorloz, a Correa, jugadores totalmente distintos con los que tú tienes que lidiar estando ya cansado, y es muy difícil sostenerte siempre, pero el trabajo defensivo de permitir que el Barça jugase prácticamente en campo llenaria del Atlético de Madrid durante tanto tiempo es brutal. De hecho, el Atlético de Madrid con el 0-2 se intentó estirar alguna vez más, pero ¿por qué vimos que el Atlético realmente priorizaba defender ya de inicio con línea de 5, no de 4, de 5? Por cosas como esta. Aquí Koundé recupera la pelota y fijaos, es una recuperación a 70 metros. Muy lejana. El Atlético de Madrid tiene muchos jugadores por detrás, pero claro, ¿qué pasa? Que aquí rápidamente ya Pedri, buen pase de Pedri filtrado, activa a Rafinha, el apoyo de Rafinha es buenísimo. Se equivoca aquí Lenglet, ya sabemos en Can Barça, Lenglet, cómo gestiona estas jugadas, mal normalmente. Por eso, repito, Simeone no es que no presione porque no quiera, que probablemente haya una parte de razón, es que no puedes presionar con estos dos centrales, porque fijaos, a poco que se equivoquen los de adelante, tienes esta situación de transición, Lenglet tirando un fuera de juego absurdo, en vez de perseguir la carrera, y aquí Ferran, que aquí esto sí tiene que ser gol. Para mí esta es la más clara. Es verdad que luego hay un recorte hacia el portero que para mí es muy claro, pero para mí esta todavía es más clara porque el remate es muy malo. Y yo creo que demasiado pronto. En vez de dar un control más, acercarse, buscar engañar un poco más a Musso, dispara desde muy lejos, el portero tiene buen control de la portería. Es una ocasión desperdiciada, pero es una acción maravillosa del Barça en transición, y yo creo que por eso, precisamente, el Atlético de Madrid no quería presionar. Si hablamos del trabajo con balón del Barça en la primera mitad, tenemos que hablar del trabajo defensivo que de verdad merece matrícula de honor. Y muchos me diréis, repito lo mismo, pero ¿cómo, Blaya, vas a decir esto cuando el Atlético ha marcado 4 goles? Yo vuelvo a repetir, creo que el Barça tiene una idea en mente, y esto no es algo nuevo, lo hemos visto toda la temporada. Desde agosto en Valencia, en la primera jornada de Liga, hasta hoy, febrero, ante el Atlético de Madrid. Es un equipo que entiende la defensa desde la presión, desde la agresividad, desde no dejar pensar al rival y buscar recuperar el balón lo más arriba posible. Las únicas veces que el Barça no ha defendido así ha sido cuando se ha quedado con 10. Mónaco, Real Madrid y Sevilla. No ha habido más. Los otros partidos el Barça fuese ganando, perdiendo o empatando, los ha jugado igual. Luego, en el final del vídeo os voy a explicar algo importante. Pero fijaos, minuto 15, 0-2. Mirad, os lo he marcado en la pantalla, ¿dónde está Íñigo? O sea, Íñigo Martínez está como un interior apretando a Griezmann. Alejandro Valde persiguiendo a Giuliano Simeone. Todo el Barça buscando ahogar al Atlético de Madrid. Y probablemente esto, que al final te quita la victoria o no te la da, te termina dando la victoria con el 4-2. Te da esos 4 goles. Yo creo que luego hay un trabajo mental de equipo de saber gestionar esto. Pero fijaos estas acciones que viene el Barça como apretando arriba, lo que permites aquí es no permitir que el Atlético de Madrid se vaya a girar. No permites que se giren y por lo tanto les obligas a jugar siempre de costado o hacia atrás, algo que aumenta la dificultad del pase y que por lo tanto, diríamos, favorece que el Barça presione. Y todo termina en un balón frontal, ahí Cubarsí se impone en el duelo aéreo y el Barça recupera la pelota. Esto es la constante. Laterales que saltan, centrales que persiguen muy lejos y un Barça que recupera rápido el balón. Evidentemente el punto principal del Barça es la presión tras pérdida inmediata. Probablemente en este aspecto en concreto el Barça sea el mejor equipo del mundo. Porque yo no he visto a un equipo presionar con tanta intensidad, con tanto nivel de activación, con tanto acierto además como este Barça. Fijaos aquí, hay una pérdida, el Atlético de Madrid
tiene a muchos jugadores cerquita, pero es que el Barça te va a ahogar. Fijaos cómo obligas al Atlético a tirar paredes, a ser muy preciso en asociaciones cortas. Las persecuciones de Pedri y de Valde son muy buenas. Mirad dónde está Íñigo. El central está aquí. O sea, tú tienes a Íñigo aquí. Claro que si te superan aquí te pueden marcar gol, porque tienes solo a Cubarsí para gestionar toda la defensa. Por eso, toda acción defensiva que hagan estos chavales ante esta estructura defensiva vale el doble. Es mucho más fácil defender en tu área, con tantos jugadores, con tantos apoyos, con tantas ayudas, que defender con 70 metros con tíos de tanta calidad como tiene el Atlético de Madrid en este caso. Fijaos aquí cómo la jugada sigue y el que recupera el balón es Pedri, perfecto para recuperar el balón, pedir calma, y a partir de ahí fijaos cómo el Barça pilla al Atlético de Madrid regresando, lo pilla por lo tanto volviendo a la estructura defensiva inicial. El pase de Pedri es muy bueno porque deja a Koundé en esta disposición, con Dani Olmo, Ferran y Rafinha atacando el área. Un 3-3, fijaos, los dos centrales más el lateral Marcos Llorente, enfrentados a los tres jugadores del Barça de cara. Aquí el centro de Koundé creo que busca a Dani Olmo, pero es una jugada muy buena porque tú pierdes, aprietas como un animal, recuperas el balón, campo rival muy bien, Pedri activándose y aparece ahí Jules Koundé. Siguiendo con el plan defensivo del equipo, creo que hay que prestar atención a dos nombres propios para mí, Cubarsí y Pedri. Espectacular el trabajo de ambos futbolistas en facetas diferentes, pero es que creo que fueron dos de los mejores jugadores del equipo. Ayer os dije que Pedri para mí el MVP y Cubarsí, más allá del gol, más allá de ese primer gol con el Barça, evidentemente su trabajo defensivo en todos los aspectos, menos los primeros 5 minutos donde falla en ese duelo aéreo, es espectacular. Un trabajo de matrícula de honor muy difícil porque tienes que gestionar la profundidad, porque tienes que llegar a distintos sitios y porque tienes que apretar. Vamos a ver el porqué, porque realmente lo de estos dos chavales, lo de estos dos chavales es brutal. Y digo defensivamente porque luego veremos más cosas, pero es que fijaos esta acción ya en la segunda mitad, donde el Barça iba ganando 3-2, aquí Valde pierde la pelota, es una jugada en la que Valde pierde el balón, el Atlético se despliega con muchos jugadores. Mirad dónde arranca Pedri. O sea, Pedri está muy lejos de donde arranca la jugada, precisamente Angelito Correa, que sabemos que es el jugador que cambia siempre los partidos para el Atlético de Madrid, pero ¿quién recupera el balón en la frontal una vez Correa se había marchado de Valde? Es Pedri. Pedri recupera el balón y encima sale con tranquilidad, con calma. Un Pedri que, además, luego en esta jugada, por ejemplo, también otra vez más, el Barça pierde la pelota, se la va a llevar Julián, jugador peligrosísimo. Mirad dónde están los dos centrales. Tanto Íñigo como Cubarsí los tenéis aquí, marcando la línea defensiva del Barça a 70 metros de la portería de Chesney. Claro, ¿qué hace Pedri? Persigue por detrás, mete la pierna y el Barça vuelve a recuperar el balón. Fueron infinidad de recuperaciones de Pedri. La capacidad de trabajo, de sacrificio, de intuición de este jugador es impresionante. A toro pasado es muy sencillo. Creo que el cambio, evidentemente, de Pedri no fue positivo, porque el Barça se quedó noqueado los últimos 10 minutos. Y además también porque a nivel defensivo es para mí el mejor centrocampista del equipo. Es el más inteligente y el que te permite, diríamos, recuperar más balones en este tipo de situaciones. Que tienes que enfrentarte a Sorloth, tienes que enfrentarte minuto 80, habiendo corrido mucho, habiendo desgastadote muchísimo en situaciones de juego, balones a la espalda. Claro, balones a la espalda, difíciles de defender, y fijaos aquí Cubarsí cómo va a meter el cuerpo contra un tipo de 1,95, de 90 kilos, que le saca bastante centímetros, bastante fuerza a Cubarsí, mete la pierna chocando con él para evitar precisamente que Sorloth pueda entrar en juego. Acción defensiva fantástica, una de las muchísimas que hizo Pau Cubarsí ayer. Porque pido que os fijéis, por ejemplo, en esta acción defensiva que os marco aquí. Mirad a Cubarsí lo que va a hacer ante un desmarque. Es un jugador que tiene todos los trucos del veterano. Ante un desmarque siempre lo que se dice es contacta con el atacante, choca con él para cortar la trayectoria, pero esto es algo que los centrales jóvenes no suelen hacer. Suelen ser mucho más blandos. Por eso repito, como dije el otro día, hablar de que Cubarsí es blando es una de las peores cosas que se pueden decir. Fijaos como una vez ve que Javi Galán va a darle el pase a Conor Gallagher, va a buscar ese desmarque, lo que hace Cubarsí, aquí lo tenéis perfectamente, se está viendo en pantalla, choca con él, le mete el brazo, choca, contacta, lo aleja, lo empuja, para que no pueda correr. No es falta, es que esto no es falta, y el pase no llega a nadie porque Gallagher no ha podido desmarcarse. Son jugadas invisibles, esto no es ni una entrada, ni un despeje, ni una intercepción, ni un robo, no es nada. Es que no aparecen las estadísticas, pero esto es una jugada defensiva como la copa de un pino. Como la copa de un pino, muy valiosa porque evitas que el rival te pueda correr contactando, chocando, evitando que incluso el delantero pueda iniciar el desmarque. Y además con los riesgos que tiene que asumir el Barça, porque fijaos dónde están Cubarsí y Koundé en un momento de presión. Minuto 10, 0-2 perdiendo.
el Barça está presionando de esta manera. Otro equipo a lo mejor se viene abajo, decide no presionar, decide, ostras, es que estoy yendo arriba y me están cogiendo la espalda. Pero ¿esto cómo termina? Evidentemente con Cubarsí recuperando la pelota, con el Atlético de Madrid mal posicionado. Siempre te va a dar rédito ser valiente. Por mucho que en algún momento puedas perder un partido, un mal resultado, como pasó en Liga, que el Barça perdió 1-2 un partido de forma totalmente injusta. Pero yo creo que este camino es el correcto, porque es lo que le permite al Barça pasar de un 0-2 y una bajona total a un 4-2 en menos de una hora de partido. Y la sensación de que estabas atropellando al Atlético de Madrid. Ya en el descanso y tras el 3-2 del Barça que marcó Íñigo Martínez, Simeone decide pasar al 4-4-2. Es decir, volver al sistema base, al sistema que estaba usando más y romper por completo esta línea de 5 y volver a un 4-4-2. ¿Qué pasa? Que aquí el Barça lo entendió. El Barça entendió muy bien ese cambio del Cholo Simeone y lo atacó con mucho sentido. Fijaos la diferencia de tener al quinto jugador o no. Como veis aquí a Marcos Llorente pendiente de saltar sobre Balde en caso de que no llegue Simeone. Cómo se empiezan a abrir esos espacios entre central y lateral. Aquí se ve perfectamente José María Jiménez, Marcos Llorente, esos espacios que se van agrandando. Y un jugador como Rafinha, que es hiperagresivo. Fijaos aquí, el desmarque de Rafinha es perfecto. Cómo se desmarca entre central y lateral. Ya obligas al Atlético a correr, a desajustarse, a que las líneas se agranden. Fijaos aquí cómo aparece Pedri en la frontal. La dejada de Pedri de primera es fantástica para Ferran Torres dentro del área. Muy bien ahí Pedri conectando rápido. Y el centro de Rafinha, magnífico, para que Pedri esté a punto de marcar el cuarto. Es una jugada fantástica porque es un Barça que es agresivo, que es vertical, que es rápido y que entiende muy bien el cambio de defensivo, el cambio de sistema del Atlético de Madrid. El Atlético ha pasado de una línea de 5 a una de 4, hay distintas ventajas, hay distintas formas ahora de atacar esta línea y solo en 3 pases has generado una ocasión de gol clarísima. Aquí Pedri, si el balón yo creo que llega a ir un pelín más flojo, llegaba al cuarto. Sé que muchos ayer, cuando puse la nota de Ferran Torres, incluso hubo alguien que me dejó de seguir en YouTube. Estaba tan enfadado por la nota que le había puesto a Ferran que me dijo, me desuscribo del canal Blaya. Bueno, no pasa nada, es fútbol, no hace falta que os enfadéis tanto por esto. Pero me pareció un buen partido a mí el de Ferran. Repito, creo que es evidente que falló los 2 goles. Lo sé, Lewandowski falló uno y marcó otro. Lo sé, no pasa absolutamente nada. Pero ya sabéis que yo tengo que ser consecuente con lo que digo. Si yo digo que un delantero, aunque no te marque un gol, aunque esté fallón, quiero que me dé cosas en el juego. Y ayer Ferran las dio. Mezcló bien con el juego. Fijaos aquí cómo él aparece en esa zona de media punta. Esta jugada es muy buena. De nuevo veis la línea de 4 del Atlético de Madrid. En la posición de Barrios del mediocentro. Fijaos Barrios dónde está. Está hundido. Porque Dani Olmo es una amenaza constante. Pero aquí ya se ve que el Atlético de Madrid en este momento tenía esa línea de 4 con De Paul. Marcos Llorente había pasado ya más en posiciones centrales. Había entrado Nahuel Molina. Tenías aquí también la posición de Samuel Lino, etc. Fijaos ahí cómo Ferran lo va a hacer bien. Va a jugar rápido al primer toque. Va a permitir, por lo tanto, Ferran habilitar a Íñigo Martínez. El pase de Ferran es bueno para Íñigo, para desahogar la jugada. Y fijaos ahí cómo aparece ya Pedri. El Barça ya podía encontrar más a Pedri entre líneas. De hecho, en la segunda mitad hay una mayor participación de Pedri. El Barça juega más por ese sector izquierdo, menor por el lado de Lamine Yamal, que había sido, yo creo, monotema durante la primera mitad. Y ahí Flick ve que quizás el partido estaba también para buscar alternativas, no solo meterlo todo en el mismo saco, sino también llevar el juego hacia otros sectores. Y con el cambio de Simeone puede aparecer Pedri más entre líneas. Fijaos aquí como Pedri, el control orientado hacia atrás, magnífico, cómo se da media vuelta. Y claro, con este gesto técnico, ahí Pedri ya puede permitir darle el balón a Lamine Yamal. Solo con esto aquí ya hemos podido ver que el Barça le ha dado la pelota a Lamine Yamal. En ventaja porque tú tienes la posición de Pedri que se gira y fijaos el pase fantástico para que ahí Lamine reciba con Dani Olmo, con Ferran, con Rafinha cargando el área. Esto ya era algo totalmente diferente. Repito que me gustó el partido de Ferran por jugadas como esta que parecen una tontería, pero fijaos, aquí lo que va a hacer Ferran Torres es, en vez de quedarse quieto, que es lo que normalmente Lewandowski hace en estas acciones, es esperar, fijaos cómo Ferran lo que va a hacer es desmarcarse. Esto ya lo vimos, por ejemplo, el partido de Copa ante el Valencia, que es un gol muy parecido, es balón para Balde y el desmarque de Ferran Torres vertical. Él lo tiene interiorizado, mirad cómo aquí se pone a correr con Rafinha y esto permite que la línea defensiva del Atlético de Madrid pierda 20-30 metros. El control de Ferran con el pecho es bueno y aquí va a dejar el balón para Dani Olmo. Lo va a cortar el Atlético, pero es una jugada que puede parecer una tontería, pero para mí es el ejemplo de por qué Ferran me gusta en esa posición. Porque te da cosas distintas, porque te permite jugar
a un ritmo más alto, te permite más cosas y por lo tanto el rival está menos cómodo también defendiendo en su área. Además, creo que estuvo bastante fino en los apoyos. Es verdad que falló algunos, claro, no va a estar al 100%, no hablamos de Karim Benzema, esto es evidente, pero fijaos aquí, por ejemplo, recibe presionado por Clément Lenglet, cómo deja ese balón perfecto de primeras para la llegada de Dani Olmo, que termina en ese disparo ya en el final de la primera mitad. Son jugadas que a mí, la verdad, que me gustaron, porque vi cosas distintas. Y es verdad que si, además de esto, llega a marcar uno de los dos goles, ya no le pido los dos, que hubiese sido un partido de 10, le pido uno de los dos, es un partidazo de Ferran. Seguro que la gente hablaría de un partidazo. Pero es evidente que tiene que marcar, por eso no es el delantero titular del Barça. Porque aun siendo todo esto, Lewandowski marca más que él. Prueba de ese cambio de estructura del Atlético y de cómo el Barça entendió la forma de atacar esa línea de 4, por eso me pareció un gran partido del equipo de Flick, es el 4-2. El 4-2 nace de una jugada en la que el Atlético ya no tiene a ese quinto integrante en la línea defensiva. Fijaos cómo Valde lo que hace es la típica jugada de Valde, desmarcarse hacia adentro mientras Rafinha, lo tenéis aquí, se desmarca hacia línea de fondo. Esto obliga al Atlético a tener mucha diferencia, mucha distancia entre fichas, y al mediocentro, en este caso a Llorente, a hundirse. ¿Por qué? Porque tiene miedo evidentemente del desmarque de Rafinha. Si aquí hay un desmarque de Rafinha, el mediocentro lo persigue. ¿Qué sucede? Mirad el espacio para Pedri. En la primera mitad Pedri no había tenido ese espacio en todo el partido. No lo había tenido por la defensa del Atlético de Madrid, que bloqueaba mucho más esas zonas. Con el cambio de sistema de Simeone aparecen estos espacios. Y a partir de ahí, jugada parecida, jugada prototípica de Pedri, recibe, controla, calma, pausa en la jugada, elige el momento perfecto para dar el pase a Lamine Yamal, que lo tenemos detrás de mi fotografía, detrás de mi imagen, y a partir de ahí Lamine hace de las suyas. 1 contra 2, situación muy difícil de superar. Además, dos jugadores que acababan de entrar, como Reinildo y como Samu Lino, es decir, dos futbolistas frescos, le da absolutamente igual a Lamine, que se los va a regatear con un cambio de ritmo perfecto y asistencia para Robert Lewandowski. Todo parte, repito, de ese cambio de estructura del Atlético de Madrid, de cómo el Barça lo interpreta. De hecho, es que el Barça aprovechó mucho esta situación para hacerle daño al Atlético de Madrid de verdad. Vimos mucho más activo a Rafinha en esa segunda mitad, lógico, porque el Barça, repito, empezó a inclinar más el campo hacia el otro sector, buscó más esa banda con Rafinha, con Valde, con Pedri. Fijaos aquí como de nuevo es Valde quien aparece fuera. El Atlético de Madrid ya no tiene ese quinto, por lo tanto el que persigue, en este caso a Rafinha, es José María Jiménez, es el central, ya no es el carrilero, ya no es ese jugador que se incrusta. Y mirad aquí el centro de Rafinha sacando uno de los centrales de posición, es buenísimo, no llega a Olmo por los pelos. O sea, era el 4-2 esto antes de que se diese justo la jugada de Lewandowski, de Dani Olmo. La jugada era maravillosa, fantástica, muy bien trenzada, pero de nuevo el Barça llegaba un pelín tarde. Ya con el 4-2 creo que el Barça tuvo momentos de muy buen fútbol. De muy buen fútbol, y de hecho se escucharon olés en Montjuïc, que el Barça estaba disfrutando. Yo justo estaba en casa pensando, estos jugadores se lo están pasando bien. Era un momento de partido para cerrarlo, para dormirlo, para que el Barça tuviese el control y pudiese ser capaz de, diríamos ya, frenar el ritmo del Atlético de Madrid. Fijaos aquí cómo el Barça atrajo la presión del rival, cómo buscaba que el Atlético saltase. Ya con el 4-2 no les quedaba otra que ir a buscar los goles. Y mirad aquí que bien cómo De Jong aguantaba la presión, aguantaba el salto de Barrios, jugaba luego cambio de orientación perfecto para Jules Koundé, Koundé encontraba a Gavi y el Barça iba acelerando. El Barça ahí iba saliendo, pero aquí ¿qué pasaba? Que una vez había superado la presión, como habéis visto, perfecto, transformando esa presión del Atlético en una situación para poder atacar, aquí el Barça se equivocaba. Lamine Yamal buscaba un balón al espacio y por eso os decía, aquí Lewandowski, estás fresco. Tienes toda la espalda. O sea, tienes toda la espalda para atacar. No hay nadie. Acabas de entrar hace 15 minutos, desmárcate. O sea, el Atlético está con la línea adelantada. Aquí el pase de Lamine es buenísimo. Le dejaba en mano a mano y ahí Lewandowski se queda clavado, no se va a desmarcar. Y puede parecer, repito, una tontería, pero son estas jugadas que ves que no hay esa química, esa conexión entre el Barça y lo que necesita de su 9. Aquí era un momento de partido para meter la quinta marcha cuando tú has podido romper la presión del Atlético y que el 9 se estire y vaya a hacer daño de verdad. Porque los centrales, repito, son Jiménez y Lenglet. Y Lewandowski se va a quedar quieto y va a perder el balón el Barça. De hecho, vamos ya al tramo decisivo del partido, al peor tramo del Barça. El 4-3 nace de esta jugada. El Barça tiene una situación de transición para poder correr. Ahí Lamine intenta un pase con la pierna derecha que no le sale bien. Se desmarcaban tanto Lewandowski como Rafinha, dos jugadores que podían haber hecho daño en esta acción. El pase de Lamine no es bueno, pero aquí es un pase que puedes contar con ese fallo, es con la diestra, es un pase difícil. ¿Y qué sucede? Aquí hay una jugada de vuelta del Atlético de Madrid. Claro, los tres delanteros no van a volver.
Rafinha, Lewandowski, Lamine no van a volver. Por lo tanto, el Barça va a tener que defender ya solo con esos 8 futbolistas, 7 de campo, ¿no? Los 4 defensas más los 3 centrocampistas. ¿Qué pasa? Aquí hay un desmarque sobre Pau Cubarsí. Para mí aquí lo ideal que es que sea Frenkie de Jong el que siga este desmarque. ¿Por qué? Porque yo lo que pienso es que hay que evitar a toda costa que tus centrales salgan de posición en este momento del partido, minuto 83. ¿Qué pasa? Que a de Jong se lo veía ya muy cansado. No va a seguir y fijaos la jugada. La jugada termina con un centro de Correa. Mirad dónde están Cubarsí e Íñigo Martínez. Los dos centrales del Barça están fuera del área prácticamente. Es decir, no hay nadie para defender esa zona. Está Pedri defendiendo el área pequeña, Gavi protegiendo esa zona. Claro, mirad esta zona, desprotegida totalmente. Para mí es un error en cadena. ¿Por qué? Porque creo que en este momento donde hay ese desmarque, el que tiene que ir es Frenkie de Jong. Va Cubarsí, Yalir y a Pau Cubarsí, hay otro segundo pase, tiene que ir Íñigo. Y aquí es un error fatal. El pase de Correa es maravilloso, porque aquí lo lógico es que el pase sea menos bueno. Y de hecho lo pueda cortar Pedri, lo pueda cortar el propio Gavi, pero el pase es fantástico. Y termina rematando Marcos Llorente con ese puntito de suerte. Pero es una jugada mal defendida por parte del Barça. Minuto 83, vas ganando 4-2. No puedes fallar esa transición. Y si fallas tienes que hacer falta, tienes que frenar esto de una forma u otra. No puedes permitir que el Atlético te juegue así. Y es que la jugada del 4-4, el empate del Atlético de Madrid, es una jugada muy mal defendida por parte del Barça. El error de Koundé es flagrante. Pero para mí, fijaos en esta imagen. O sea, veis el minuto 92. Quedan 2 minutos para que acabe el partido. 2 minutos. Aquí la prioridad para mí, así lo entiendo yo, es que no te hagan el cuarto gol. Ya no es dejar en fuera de juego, no es forzar, no es sencillamente que no te hagan el cuarto gol. Y por lo tanto aquí yo creo que lo que hay que hacer es priorizar precisamente tu espalda. Koundé comete un error de bulto. ¿Cuál es? Mirar la pelota. Fijaos a Koundé. Koundé lo que está haciendo es mirar dónde está el balón. Koundé está mirando la pelota que la tiene Clément Lenglet. Claro, Lenglet no está del todo presionado. El Barça tiene a 4 jugadores, Fermín, Lewandowski, Gavi, Lamine Yamal, en la primera línea. Pero claro, tienes a 4 jugadores ahí y no estás realmente apretando la pelota. No estás realmente molestando. Y aquí Koundé lo que hace es pierde de vista por completo a su par. Koundé va hacia adelante mirando la pelota. Y cuando ve que la pelota no va al pie, va al espacio, se quiere dar la vuelta, pero es que ya es demasiado tarde. Fijaos el gesto de Flick aquí abajo. Mirad Flick como ya lo veía venir. El balón no había ni llegado, ya lo veía venir. El pase es buenísimo. La jugada está muy mal defendida. Koundé se equivoca gravemente. Y una vez el balón llega ahí, el Atlético de Madrid hace lo que hacen muchos rivales. Deja a 2-3 jugadores en fuera de juego para que cuando llegue el de segunda línea tengas 2 tipos para rematar. Te llega Sorloth, 4-4. Esto no puede ser. O sea, esta jugada es para meter una bronca en el vestuario tremenda, porque te estás disparando al pie, tú mismo. O sea, hemos visto como de un 4-2, de disfrutar, de tener el balón, de calmarlo, de pausarlo, pasas a un 4-4, por 2 errores graves tuyos. Aún así creo que hay jugadas que el Barça tiene que vigilar, por ejemplo estas, ¿no? Una vez tú saltas a presionar, lo que decía bien el Atlético de Madrid era dejar a futbolistas fuera. Fijaos aquí, por ejemplo, la posición en esta banda derecha de Paul, fuera de juego de Paul, pero en campo propio, Giuliano Simeone, ¿no? Claro, aquí yo creo que tienes que estar mucho más pendiente Valde en este caso. Valde tiene que estar por detrás. O sea, Valde no puede estar en campo propio cuando ves que Íñigo Martínez, por ejemplo, está en campo rival, porque aquí es muy difícil, por lo tanto, que tú puedas llegar a corregir. Fijaos la jugada, lo que al final va a hacer el Atlético de Madrid muy bien hecho es, una vez llega la pelota, ¿cómo puedes tirar el fuera de juego? ¿Qué es lo que está haciendo el Barça? Si De Paul arranca desde su campo. O sea, aquí Íñigo no tiene que tirar el fuera de juego, tiene que ya estar corriendo para viendo que este jugador va a llegar, porque De Paul arranca desde su campo. Entonces para mí aquí hay ya un error de querer buscar siempre la misma jugada cuando hay veces que tienes que decir en milésimas de segundo y tienes que decir otra cosa. Y aquí finalmente Chesney hace un paradón. Era el 3-3, es la jugada más clara del Atlético de Madrid y nace de una forma parecida. Los rivales saben cómo hacerle daño al Barça y creo que por eso el Barça tiene que variar a veces su forma de enfocar estas jugadas para que el rival no sepa qué hacerle. Repito que el Barça tuvo tramos de un juego fantástico cuando se juntaban Olmo, Pedri, De Jong. Fijaos aquí el Barça cómo está juntándose con sus centrocampistas, cómo tiene todo el equipo juntito. Fue maravilloso. Mirad aquí la jugada, cómo ya Pedri recibe. Ves que la línea defensiva está
saltando un jugador, en este caso el Lenglet está saltando con Ferran Torres, por lo tanto tienes un central fijado, que está en este caso Reinildo pendiente de Lamine Yamal en banda izquierda. ¿Qué es lo que hace aquí? Dani Olmo detecta ese espacio, el pase de Pedri es una delicia, es un pase maravilloso de Pedri, rompiendo esas dos líneas 3 de presión, y aquí el Barça está a punto de aprovecharlo. Eran minutos donde el Barça realmente tenía el control y a través de Pedri, a través de su capacidad para conectar a los distintos compañeros, iba creciendo, iba teniendo más personalidad, más peso en el partido, y era un Barça que estaba jugando muy bien al fútbol. Es una pena que esto no se haya traducido en algo más, porque como habéis visto en este análisis, el partido del Barça es fantástico. Creo que es un partido que tiene que servir de aprendizaje, porque es la primera eliminatoria del Barça de Hansi Flick. No habíamos visto un partido de ida todavía en esta temporada con Flick en el banquillo, y creo que hemos visto ya lo mejor de este Barça, que es ese fútbol, ese torrente vertiginoso, esa capacidad de hundir, de dominar, de ser protagonista con niveles individuales excepcionales, y lo menos bueno de este Barça, que es un equipo que le cuesta gestionar las ventajas muchas veces, que se pega tiros en los pies de forma innecesaria y que por ese ímpetu de equipo joven, de equipo que quiere siempre mantener la línea, termina no entendiendo los momentos de partido. Y este es un equipo de Simeone, con su experiencia, con su saber estar, lo penalizó. Creo que es un partido para sacar conclusiones positivas, para ver que el equipo está preparado para jugar muy bien al fútbol y que jugando así, si además corriges esos pequeños detalles, puedes ganar a cualquiera, pero evidentemente tiene que servir de aviso, para ver aquello en lo que tienes que mejorar. Espero que os haya gustado el análisis, dejad por aquí vuestro me gusta, no olvidéis en comentar en el vídeo lo que os pareció el partido, y nos vemos en el siguiente vídeo.